Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con este tutorial guía del juego Old War. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Me puse a ver un poquito el primer video y bueno, anoté algunas cosas que a lo mejor tenía que me había olvidado de comentar o que había comentado de una forma a lo mejor digamos no exacta o no correcta. Así que, y me anoté para ir comentando turno a turno, bueno, algunas cositas. Lo primero, antes de pasar turno, bueno, ya habíamos hablado en el video anterior de los rasgos únicos de cada personaje, tanto nuestro líder como cualquier personaje importante con el que podemos interactuar, ¿no? Que tiene un rasgo único y después tiene varios rasgos secundarios. Bueno, en realidad es así, pero digo, eh, formalmente y correctamente el juego lo llama arquetipos al rasgo único, ¿no? Por ejemplo, Dido tiene arquetipo diplomática, el rey consorte tiene arquetipo estratega, ¿no? Líderes de familia, arquetipo maquinadora, arquetipo estratega, también, bueno, eso lo vimos. La líder del paganismo cartaginés, arquetipo jueza, ¿no? Bueno, esos son los arquetipos, ¿no? El rasgo único que habíamos visto el video pasado, que, bueno, les da ciertas características, los habilita a ocupar ciertos puestos, no va a estar capacitados para ocupar ciertos puestos, dependiendo de su arquetipo. Cuando un arquetipo es de tipo, por ejemplo, juez, diplomático, ¿no? Eso significa también que va a ser un personaje que va a tender a darnos más, bueno, algo relacionado a su arquetipo, ¿no? Diplomático nos va a dar más martillos, ¿no? Más civismo. Un héroe o un estratega nos va a dar, bueno, nos puede dar, por ejemplo, más, en este caso, más ciencia y más oro. Un héroe o un fanático, ¿no? Que también el arquetipo fanático nos daría más instrucción militar, ¿no? Eso es lo que primero que quería comentarles en cuanto a los arquetipos y después los rasgos, ¿no? Que pueden aparecer. Un personaje puede tener ciertos rasgos ya de entrada o ir adquiriendo con el tiempo, algunos. Bueno, pueden tener hasta 3 rasgos positivos, ¿no? Y hasta 3 rasgos negativos. Los positivos que le dan una bonificación, los negativos que, bueno, que le dan alguna penalización al personaje, ¿no? Así que vamos a pasar turno. Bueno, también agradecer a todos los que me han acompañado en el primer video de esta guía tutorial. Y intentaremos en este segundo video, bueno, con estos apuntes que tengo, comentar ciertas cosas importantes, no olvidarme de nada, ¿no? El rey Pimanión de Tiro y su esposa han tenido el duque Bodo. Aunque en nuestra dinastía estamos separados de nuestro hermano, bueno, y él no forma parte, digamos, de nuestro gobierno. El resto de los personajes que están alrededor de él, sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este momento su hijo sería tercer heredero de nuestra dinastía, ¿no? Bueno, es algo propio de esta dinastía. Vale, tenemos aquí un guerrero, un hondero, vamos a dejar por aquí. Ahí. Vale, y en cuanto a los arquetipos, bueno, generalmente son únicos durante toda la vida del personaje, pero a veces hay ciertos eventos que pueden hacer que un personaje, principalmente nuestro rey, cambie de arquetipo, ¿no? Que deje, por ejemplo, Dido de ser diplomática, si nosotros queremos, obviamente, y que pueda elegir otro arquetipo. Seguimos teniendo la misma candidata a diplomática que no es muy buena y que no la voy a elegir. Bueno, acá tenemos un campamento bárbaro. Vale, esta es otra de las cosas que quería comentar. Además de las naciones extranjeras podemos tener las tribus, como acá tenemos los escitas, acá tenemos también los escitas, son 2 campamentos escitas, y con los cuales podemos interactuar, ¿no? Vemos a su líder, la líder de los escitas, podemos influir sobre ella, pueden aparecer eventos, podemos firmar una tregua, podemos firmar la paz, digamos, la tregua la tenemos de entrada, podemos firmar la paz o incluso una alianza tribal, ¿no? Que me permitiría fundar una ciudad sobre los terrenos, sobre las casillas urbanas adyacentes a la zona en la que está la tribu. Yo podría, si tengo una alianza tribal con los escitas, yo puedo venir y poner un colono acá, fundar
o acá si no estuviera esta unidad, fundar, y desaparece el campamento de Citadel y se convierte en una ciudad mía, porque tenemos una alianza tribal. Eso significaría que nuestros pueblos están unidos, ¿no? Que se asimilan, digamos, se unen. Pero no es fácil llegar a una alianza tribal, hay que tener muy buenas relaciones. Los campamentos de estos bárbaros, bueno, sí, no podemos interactuar con ellos, no podemos dialogar con ellos, nos van a atacar como los campamentos bárbaros del Civilization, ¿no? Nos van a atacar hasta que nosotros los ataquemos. Si conquistamos este campamento bárbaro, tanto como si declaramos la guerra a los escitas y atacamos acá o atacamos acá, cuando conquistemos esta casilla se va a convertir en un sitio de ciudad vacío, ¿no? Entonces ahí nosotros podremos poner una unidad para reclamarlo y después eventualmente fundar una ciudad. Si no lo hacemos, la verdad es que la IA tiene una tendencia muy alta a atacar a todos los, bueno, a los bárbaros ni hablar, ¿no? Y a las tribus las suele atacar y suele conquistar, porque suele ser bastante expansionista en querer construir muchas ciudades, ¿no? Así que bueno, dicho esto, vale. Y vamos a mandar lo dejamos por acá. Eventualmente, tal vez vamos a traer por acá. Vamos a ver si podemos atacar nosotros este campamento. Principalmente, no solo para que no nos ataque, saque unidades y nos ataque acá, sino para que tomar este lugar para nosotros, al menos reclamarlo para nosotros, antes de que lo haga una IA que ande por ahí, ¿no? Mientras estos dos se agrupan y llegan acá, estaríamos cerca de sacar el tercer hondero acá, y con los tres honderos estamos. Con dos estaríamos, pero con tres estamos más que bien. Podemos añadir un general acá, a ver si hay hay un personaje que no es el líder de familia, porque el líder de familia es la maquinadora, pero hay un personaje de la familia Equibarquida que tiene características para ser líder de ejército. Tiene su arquetipo héroe, un rasgo secundario o un rasgo negativo, borracho, es borracho. Eso hace que sea héroe, además de que puede liderar el ejército y bueno, le da bastante instrucción militar, tiene 3 de valor, 1 de carisma, y que sea borracho hace que tenga -2 de disciplina, ¿no? Que pierda dinero. Carisma es martillos, valor es instrucción militar, disciplina es dinero, y acá que no figura, pero también sabiduría es ciencia. Vale. Con 2 unidades militares comandadas por un ejército con un general, que el general le da un bonus bastante importante, bueno, sería suficiente para quitar ese campamento de por ahí. Como ya tenemos todos los sitios por ahí ocupados, los que queremos ocupar, digamos, y bueno, vamos a empezar a explorar con este batidón, ¿no? A recolectar recursos cercanos, a explorar los alrededores del campamento bárbaro. Un sitio en los Pirineos, vale, ganamos legitimidad. Muy bien. Otra cosa que les voy a contar, bueno, pasamos turnos. Bueno, esto lo vemos ahora que pasamos turnos, que no lo comenté en el video pasado. Las órdenes no se acumulan. O sea, si yo estoy produciendo cierta cantidad de órdenes por turno, tasa de producción de las 15,3, y yo paso turno con órdenes sobrantes, no se acumulan estas dos a las que produzco por turno. Por eso es que conviene usarlas sabiamente, porque no es que se acumulan para el próximo turno, ¿no? Lo que no se usa, ahí queda, ¿no? Termina. Eso es otra cosa que no había comentado en el... Estas cosas que tengo anotadas, turno a turno voy comentando alguna cosita. Bueno, conocimos al primer nación extranjera, los egipcios, liderados en este caso de entrada por la reina Hatshepsut. ¿Cómo nos comportaremos cómo va a ser nuestra actitud frente a este primer contacto? Humilde, ¿no? Nos da más 80, amistoso más 40, orgulloso más 20. Claro, obviamente lo que más nos convendría es humilde, pero hay que ver aquí lo que dice abajo, ¿no? Digo, se pueden ofender, por ejemplo, un enfoque humilde no debería ofender a nadie, pero podría levantar sospechas en culturas cautas.
Bueno, vamos a con esta en principio. Un enfoque amistoso sería bien con culturas extrovertidas, por ejemplo, ¿no? Si fuera Roma, que nosotros suponemos que es una cultura extrovertida, tal vez amistoso sería mejor, ¿no? ¿Qué puede ser Egipto? Cauta o orgullosa. Eh, bueno, vamos a elegir esta, amistosa. Yo creo que Egipto puede ser cauta, ¿no? Bueno, hemos descubierto mejoras fronterizas, se han ampliado bastante las fronteras de las 3 ciudades que tenemos, y eso está muy bien. Vamos a elegir tecnología. Bueno, cuando, además de lo que comenté en el video pasado de las tecnologías, si queremos enfocarnos en una, por ejemplo, sí, a ver, nos gustaría enfocarnos en agricultura, ¿no? Y para llegar a agricultura tenemos que pasar por herrería. Bueno, la marcamos, ¿no? Y nos va a marcar con un circuito verde la tecnología que nosotros queremos y con los 3 puntitos chiquititos las previas, ¿no? Las que son requisitos. Entonces nosotros cuando aparezca acá en el mazo ya vamos a identificar, ¿no? Vale, esta tiene 3 triangulitos porque está dentro de la rama que marcamos, ¿no? Es más que nada para identificarla cuando aparezcan acá y decir, ah, yo había ido por esta, había priorizado eso. Bueno, ya está. Vamos por herrería entonces. Vale. Bueno, si Egipto vino de ahí, probablemente sus tropas van a querer quitar ese campamento y reservar esa zona para ellos lo más pronto que puedan llegar hasta ahí. Entonces nosotros tenemos que tratar de apurar eso. Vale. Y dejaría este batidor merodeando por aquí y no lo llevaría más allá. Porque, bueno, quiero que esté por acá, a ver si después si conquistamos ahí, que el batidor sea el que se quede para reclamar esa zona, ¿no? Ok, bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Queremos ver si podemos, o me gustaría ver si puedo fundar una religión, el zoroastrismo, cuyo requisito es tener 2 especialistas en los, ¿cómo es? Los sitios estos del paganismo, los panteones, ¿no? Acá tenemos uno con su especialista que ya lo pusimos en el video pasado. Acá tendríamos que poner un especialista cuando esto se termine de construir. Pero ¿qué pasa? Y eso no lo comenté en el video pasado. Bueno, tanto si ponemos un especialista en un edificio, que este es un edificio, ¿no? El santuario, mejor dicho, no en panteón, el santuario es un edificio, como si ponemos en un especialista o queremos poner un especialista en un recurso que esté trabajado, como acá la casa o acá el mármol, la piedra. Y eso nos daría, si es en frontera, nos amplía las fronteras y además nos da más recursos, nos da más del propio recurso y también un poco de ciencia, un poco de cultura o de martillos, poner un especialista en un recurso o en un edificio. Necesitamos ciudadanos. O sea, necesitamos que este número, acá te dice 0, ¿no? Necesitamos ciudadanos ociosos. No tenemos ciudadanos ociosos porque el que teníamos lo pusimos acá, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, que se me juntan las cosas que quiero comentar. Bueno, en la ciudad podemos construir tanto unidades militares como civiles, ¿no? Colono, trabajador, explorador, todo esto es civil, todo esto es militar, especialistas, ¿no? Los especialistas los podemos subir de nivel, ahí no necesitaríamos solamente comida y nos quitaría un poquito de civismo momentáneamente, como vimos en el video pasado cuando se entrena un especialista. Este que es un especialista aprendiz lo podemos convertir en maestro y va a dar mejores beneficios y después lo podemos convertir en experto y va a dar más beneficios. Pero eso no me cuesta 1 de población porque es simplemente mejorar el que ya está, ¿no? Ahora si quiero poner un nuevo especialista, como yo lo quería poner acá, bueno, voy a necesitar, digamos, 1 más de población. Entonces tenemos unidades civiles, unidades militares que después van a ir apareciendo más, especialistas y proyectos, ¿no? Esto es todo lo que podemos hacer en la ciudad. Después los edificios y las maravillas las van construyendo los trabajadores en terreno. Se construyen sobre el terreno, no es como el Civilization que se construyen en el 5 en la ciudad, o en el 6 en la ciudad, o en un distrito. No, los edificios van sobre el terreno. Bueno, entonces, estos decretos lo que hacen es
darme algún beneficio. Es como un proyecto, ¿no?, que me da un beneficio cuando se finaliza, y se suele finalizar bastante rápido. Me suelen consumir también un poquito de civismo del que, digamos, del que producimos por turno, ¿no?, al igual que cuando entramos un especialista. Pero como se construyen bastante rápido, no es mucho. Este me daría martillos al terminarse. Este me daría más órdenes. Este consejo me daría... Este no me bajaría el civismo, sino que me lo subiría, porque está especializado en ganar más civismo y ganar más instrucción militar, si pongo el consejo. El festival me va a dar más crecimiento poblacional y más de golpe, ¿no?, y más felicidad. Bueno, vamos a poner eso, porque con esto vamos a intentar que este 0 de excedente de población, del poblador ocioso, pase a 1, ¿no? Okay. Otra ruina. Hemos visto... Vale. Tenemos... Vale, digamos, hemos encontrado un grupo de gente que estaba sin hogar y que nos pide ayuda. Puedo ganar un trabajador en Gadiel o un explorador. En principio, un explorador me viene bien. Me viene bien porque yo puedo seguir explorando a la par que quedarme acá con un batidor y con el otro seguir explorando. Sigo teniendo... Ah, ahora tengo otro candidato. Ha aparecido, con el tiempo van apareciendo más personajes, ¿no? Tengo otra candidata a gobernadora. Azraelda comandante. Comandante y leal. 2 de valor, 2 de disciplina. Esta es buena, o bueno, es mejor que la otra, porque no tiene rasgo negativo. Me da más 10 de opinión tribal y más 30 de opinión religiosa. Bueno, vamos a pasar turno y les voy a comentar algunas de estas cositas que así voy tachando lo que tengo acá en la lista. Bueno. Puntos de victoria, variables y... Vale. Bueno, habíamos hablado en el video pasado sobre las condiciones de victoria. Arturas. Una noche tus ojos se posan, bueno, para que si la reina le gustó uno que andaba por ahí y si quiere que sea su amante, bueno, no vuele. Maquinador culto. Bueno, venga, vamos a tener un amante. No sé, Noel no es líder de familia, no, es un personaje de la familia Magón. Si no lo ponemos, si decimos que no, hay un 25% de probabilidades de que se convierta en deprimida. Pero el rey consorte siente estima. Bueno, pero no quiero que sea deprimida. Bueno, lo que tengo acá para anotar, habíamos hablado en el video pasado de las condiciones de victoria, ¿no?, de llegar a 51 puntos. Como ven, 3 de 51, cada ciudad me da un punto y a medida que van mejorando y creciendo su cultura dan más puntos y maravillas dan puntos. No es fácil, pero se puede. Ahora, los puntos estos que son 51 para ganar son variables, depende del tamaño del mapa, la cantidad de civilizaciones y demás. No siempre son 51, ¿no? En este mapa, con estas civilizaciones medianas, son 51, ¿no? En otro tipo de mapas puede variar. Y el tema que vimos de las ambiciones, que tenemos ahora, de ascender unidades, que ahora cuando peleemos vamos a ganar experiencia y vamos a poder seguramente ascender bastante, ganar bastantes. Bueno, cada líder tiene ambiciones, tiene toda su vida para cumplirlas, ¿no? Si muere, la ambición no desaparece, sino que se convierte en un legado para el próximo líder. Y ahí sí, hay un contador de 20 turnos, y si no se cumple esa ambición en 20 turnos, desaparece, ¿no? Se fracasa, porque mientras esté vivo el gobernante que tuvo la ambición, no hay tiempo. En cuanto muere el gobernante que tuvo la ambición y el reino pasa a su heredero, hay un contador de 20 turnos para cumplir la misión o se fracasa. Hay algunas ambiciones especiales, unas poquitas, ¿no?, como construir 7 maravillas y demás, que son ambiciones nacionales. Eso significa que no hay tiempo para cumplirlas, no están atadas a un líder, sino que están atadas a la civilización. Vale. Mientras voy comentando esas cositas, vamos jugando, ¿no? La verdad que, obviamente, tampoco estoy súper concentrado en la partida, bueno, más o menos voy haciendo las cosas mecánicamente como las sé, pero digo, no como cuando estoy jugando por mi cuenta y atento más a todos los detalles, ¿no?, porque estoy más atento a lo que comento y demás, pero bueno, vamos haciendo las cosas bien, ¿no? Tenemos a para atacar, para atacar, vamos a apurar el ataque antes que salga que faltan 5 años, 5 turnos, porque bueno, porque podrían venir los egipcios y
y quedarse con ese lugar, ¿no? 4 turnos un trabajador, el festival. Pasamos todo. Vale. Tenemos algo para hacer. ¿Tenemos algo para hacer? No. Tendríamos que influir, ahora con un solo punto de acción no me alcanza. Tenemos que influir tenemos dinero, ¿no? Mucho dinero, bastante dinero. Tratar de influir a esta, ¿no? Que nos llevamos medio mal. Pasamos turno y también repasamos el próximo tema. Okay. Que tengo anotado aquí el machete. Otra civilización, Persia. Le damos 210 y ganamos 40 de influencia. No le damos nada y mantenemos la tregua, pero tampoco ganamos influencia. O le declaramos la guerra directamente. Bueno, tenemos 2300 de dinero. Estamos ganando mucho dinero por los panteones y todo eso. Que teníamos mucho dinero por ahí. Así que vamos a darle 210. Bueno, ahí vemos. La princesa Dido, nuestra heredera, ya tiene edad para tener una educación. Ahora vamos a ver eso. Ok. Se terminó el panteón y se terminó el festival. El festival me dio el +1 poblador ocioso que necesitaba para poner acá. Y en 2 años tener el especialista. Con los 2 especialistas ya tendría las condiciones dadas que pide el juego para fundar el zoroastrismo. Si otra civilización completa esto que estoy haciendo ahora yo antes, bueno, lo tendrán ellos, no nosotros. Pero los estamos haciendo bastante rápido. ¿Qué trabajamos ahora? Bueno, tenemos el dinero suficiente para pagar los materiales, porque los materiales como bueno, la comida, pero principalmente los de construcción, como el metal, la piedra y la madera, los podemos comprar también, ¿no? Te podemos pagar por ellos si queremos construir algo y no nos alcanza lo que tenemos, podemos comprar lo que nos falta. Podríamos hacer una maravilla, los jardines colgantes. Vamos a hacer una maravilla. No vamos a hacer una maravilla porque me voy a quedar con muy poco dinero. A ver, acá nos dice, ¿no? 400 de piedra. 400 de piedra. Y tengo. No, 400 martillos. No, me saca mucho martillo, ¿no? 100 martillos, no, eso tengo. 400 de piedra y 200 de madera. De momento no voy a hacer una maravilla. Además, los jardines colgantes no me. Vamos a hacer un poquito de comida. Acá vamos a hacer la red. Ya que este panteón me da modificaciones acá. Si no tuviera este panteón, esto me daría 10 de comida. Y como tiene el panteón adyacente que da una bonificación a las redes, me da 12. Venga. Lo que quería comentar antes de pasar el turno. El otro que tenía dado. Bueno, hablamos de los tipos de terreno. Ya hablamos que dan, digamos, esto da más comida, digamos, lo templado, el árido da menos comida. Acá sacamos más piedra, en las colinas más metal. El desierto, la verdad, es que en general el desierto llano es bastante inútil, no se pueden construir mejoras de ningún tipo, ni urbanas incluso tampoco. Que en general, salvo una familia, creo, los clérigos que tienen como habilidad poder construir en desierto, ¿no? Edificios, pero si no son bastante inútiles. Las colinas sobre desiertos, sí, funcionan exactamente igual que una colina en otro lado, una mina y sacan el mismo metal que sacaría acá. Y las casillas adyacentes a una montaña de desierto también dan buena piedra como como lo dan acá, ¿no? Pero lo que es este desierto acá sin nada, ¿no? Ese no sirve mucho. Ok, seguimos. Vamos a atacar a esta gente, a los bárbaros, antes de que lo ataquen los egipcios. Vamos a ver por dónde accedemos, ¿no? Vamos a acceder por el sur. Vamos a... Bueno, cuando conocemos la civilización nos aparece la ubicación de su capital. Ahí. Egipto y ahí Persépolis. Como les decía, este lo vamos a dejar por acá. Este lo vamos a mandar a explorar, mejor dicho. El batidor lo vamos a dejar acá, vamos a hacer una prueba. El batidor en bosque es invisible. O sea, yo lo puedo dejar acá y aparece este iconito, ¿no? De invisible. Quiere decir que acá el bárbaro no lo va a poder atacar porque no lo ve, está invisible.
Este iconito invisible lo delata. Los líderes con rasgo maquinador tienen la característica de que los batidores son siempre invisibles, estén en el terreno que estén. Pero bueno, eso es un líder maquinador. Un rey maquinador, reina maquinadora. Vale. Y con este vamos a ir explorando después para abajo. Este lo vamos a dejar por acá, recolectando recursos y... bueno, tenemos que trabajar. Acá no tenemos nada para ningún trabajador. Acá está haciendo. Acá vamos a hacer la plata, que me da mucho oro. Y con los dos que me quedan, vamos a influir en la familia, la líder de la familia, que es asustadiza. Cuando influimos sobre un personaje, si digamos, salta un evento, puede saltar un evento de que nos contagie alguno de sus rasgos, ¿no? Lo influimos, pero nos contagia un rasgo. Si es un personaje que tiene más bien rasgos positivos, pues tenemos posibilidades de contagiarnos un rasgo, por así decirlo, positivo, ¿no? Si es negativo, hay más chance de que nos quiera pegar un rasgo negativo. Pero bueno, puede pasar también que no salte ese evento, ¿no? Porque estoy en negativo acá con la familia, no hago ni idea. Bueno, tenemos a nuestra heredera, Dido II. Bueno, le vamos a dar un estudio, ¿no? Si se va a estudiar filosofía, política, táctica, comercio. Primero que nada, bueno, lo que estudie, después cuando se gradúe, a los 18 años, nos va a dar una serie de opciones para elegir su arquetipo, ¿no? Si estudia filosofía, va a ser más probable que tenga un arquetipo, que nos salga arquetipo académico. Si estudia política, va a ser más parecido o más probable que nos salga arquetipo diplomático o orador. Con táctica va a ir más por el lado militar. Con comercio, bueno, nos pueden salir varios arquetipos con comercio. Pero además de eso, nos dice que este personaje nos va a entregar un poquito más de un área y de otra. Si estudia filosofía, nos va a dar a nuestra civilización ahora ya más martillos. Si estudia más tubitos de investigación. Si estudia política, más martillos. Si estudia táctica, más instrucción militar. Si estudia comercio, más dinero. De acuerdo a que nosotros más o menos queramos, no sé, quieren que el próximo líder sea más tirando a diplomático, más tirando a académico para tener más ciencia, más tirando que sea un gran general para salir a conquistar, o andan cortos de dinero. De acuerdo a las exigencias y lo que ustedes quieran en ese momento de la partida, bueno, pueden educar en una u otra área. Yo le voy a mantener la continuidad porque los martillos son importantes al principio de política. Parece que la princesa Ido tiene una nueva amiga, Opis. Vale. Si pagamos 420, que el dinero es lo que nuestro fuerte en este momento, hacemos que Opis sea miembro de la corte como soldado de la corte. Vamos. Porque nos viene bien. Pasamos turno. Y ahora les explico qué es eso. Vamos a hacer poquitos turnos a lo mejor en este video, pero estamos hablando de bastantes cosas. Bueno, ¿cómo hemos contactado con los galos? Somos gente compasiva, no peleamos de nuevo. Mi hermano tuvo otra hija. Bueno, los miembros de... Acá apareció el primer miembro de la corte, ¿no? Que pueden ser soldados de la corte, mercaderes de la corte. En este caso, lo que hacen estos personajes pueden ocupar puestos de gobernador en distintas, o de generales, ¿no? Independientemente de que no pertenezcan a ninguna familia. Y bueno, en este caso, esta me está dando 7,8 de instrucción militar, que me viene bien, ¿no? De estos 25, 7,8 ahora me los está dando Opis. Y si no son nada, o sea, si no los ponemos en ningún puesto, si no son ni gobernadores, ni los ocupamos en ningún puesto, los podemos dejar libres, ociosos, porque cuando están ociosos pueden ser mentores, ¿no? De un líder, educar a un líder. ¿Ves aquí? Dice tutelar por medio de Opis. Listo. Pagamos 200 o 250, depende del caso, de dinero. Y Opis está educando, ¿no? Está ayudando a la educación de la heredera. Y eso hace que, bueno, que la heredera pueda ganar más rasgos positivos y pueda tener, digamos, mejores características si es educada por un mentor.
Vale, llegó un diplomático de Egipto. Solicita una audiencia. No, de momento no voy a darle dinero, que después me va a pedir más dinero. Si el miembro de la corte está ocupado en una tarea, si es gobernador, si es general, no puede educar, tiene que estar ocioso para educar. Atacamos. Ahí metimos un crítico. Bueno, otra cosa que les quiero comentar, no quiero hacer este video excesivamente largo, pero vale. El crecimiento cultural, el bombardeo cultural y límite de ciudades. Bueno, ya vimos que si ponemos bueno, tuvimos una tecnología que nos hizo crecer las fronteras bastante, eso está buena cuando... no es una tecnología, es una carta, digamos, de beneficio. Que cuando ponemos un edificio o un especialista en un recurso, hace un bombardeo cultural si está en la frontera, ¿no? Engloba más casillas. La verdad que no hay un límite, el juego no tiene un límite en cuanto a qué cantidad de casillas puede crecer una ciudad, no hay un límite. Todo lo que esté englobado dentro de los límites de una ciudad puede ser trabajado, ¿no? Yo puedo trabajar este mármol, puedo trabajar cualquier cosa que englobe, no importa que lejos esté. Obviamente, bueno, a medida que se van expandiendo las fronteras cuesta más que crezcan, pero no hay un límite de tantas casillas se puede expandir una ciudad o tantas casillas son trabajables. Se puede expandir sin límites teóricos y se pueden trabajar todas las casillas que estén dentro de la ciudad. Así que en ese sentido no tenemos límite. Por acá hay paso a Egipto. Hay desierto. Vale. Acá podemos recolectar metal. Los trabajadores están trabajando. Pasamos turno. Ejercido con éxito, o sea, ahora le ejercí con éxito la influencia, no saltó ningún evento, o sea que ganamos influencia y no hay evento. Mi segunda hija ahora puede elegir, digamos, educación. La princesa Ruia cuida ante ti. Hay un 50% que se vuelve a cortés, rasgo positivo, o supersticiosa, rasgo negativo. Y acá también, culta o avariciosa. Cortés me daría más martillos, supersticiosa me haría perder ciencia. Culta me daría más martillos o avariciosa me haría perder un poco de dinero. Bueno, entre si me toca perder, perdería dinero más que ciencia, ¿no? ¿Qué va a estudiar Amaltecaque? Bueno, comercio no, filosofía. Ha estado haciendo un evento que se relaciona con otro personaje joven. Gana 2 de legitimidad y la duquesa se convierte en orgullosa, pierde un poco de ciencia pero gana instrucción militar. A veces hay rasgos que son negativos, orgulloso es un rasgo negativo, pero bueno, no, porque nos hace perder un poquito de ciencia, pero nos da bastante instrucción militar, ¿no? Hay que verlo, a veces no es tan negativo, ¿no? O gano más 20 de... bueno, orgullosa... A ver, necesitamos martillitos. Salió otra... Vale, esperemos que no nos maten. Vamos a influir en otro personaje. Bueno, estaba en negativo, ahora está en positivo, no es gran cosa, pero podemos influir en la matriarca, podemos influir en un... este que nos quiere bastante. ¿Cuánto dinero tengo? 400 y pico. Bueno. A veces influir en los líderes extranjeros que aparecen al principio de la partida, más allá de la relación que queramos tener con su nación, es bueno, porque como son líderes, digamos, históricos, ¿no? Que tienen muchos rasgos positivos, es más probable que nosotros adquiramos algún rasgo positivo de ellos, ¿no? Interactuando con ellos. Carta o ha completado el aprendiz. Bueno, ya completamos todos los requisitos para fundar el zoroastrismo.
tener los dos panteones y santuarios y con un especialista. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podríamos hacer la cuarta ciudad. O podríamos hacer, sí, la cuarta ciudad. ¿Cuánto tenemos de comida? Nos quita 100. Bueno, podemos. Ah, no tenemos sitio para construir una cuarta ciudad. Bueno, confiemos en que... Ahora en 2 turnos, si esto se complica, en 2 turnos llegan los refuerzos acá. No pasaría nada. Tenemos 9 turnos, 9 órdenes todavía, seguimos explorando. Los tracios, otra tribu. Venga, no peleamos con ellos, no tiene sentido. Están dentro del área de influencia más de los egipcios, se lo van a comer los egipcios. Probablemente. Vamos a... Vale. No, me quedé sin... Tengo órdenes, pero me quedé sin movimientos. Aquí está trabajando. Este no salió. Este no salió. No tengo mucho para hacer en este turno. Puedo hacer, digamos, un evento con... Una misión comercial con Persia, que nos llevamos bastante bien. A ver qué nos da. Si nos puede dar algún buen beneficio comercial o no. Saltará un evento. Nos cuesta oro, ¿no? Sí, 200 de oro. Vale, estamos gastando oro. Pero generamos bastante por... Se ha descubierto herrería, puedo hacer herrero. Se ha fundado el zoroastrismo en la ciudad. La princesa Dido se ha vuelto oculta. Bien, de las opciones que teníamos, la mejor. Zoroastrismo ha surgido en la ciudad de los jinetes. Si ofrezco piedra, 85 de piedra, gano más influencia con ellos. Bueno, vamos. Vale, evento cultural, ha subido el nivel de cultura la ciudad, la capital. Y eso me da un beneficio, digamos, un evento que puedo elegir un beneficio. 34 de ciencia, 70 martillos, 200 y pico de dinero. Bueno, vamos con el dinero. Vamos a elegir drama primero y vamos con la ciencia. No, esto se va a acelerar, estos 5 turnos de drama de la tecnología. Un auto eléctrico, vale. Gasto 130 de piedra y gano un nivel de felicidad. A ver, un bárbaro salvó a gente en incendio, no lo voy a leer porque siempre da mucho tiempo, pero digo, si le hacemos una estatua, gastamos 130 de piedra y conseguimos un nivel de felicidad en carta. No, esto no puedo porque no tengo 2 de sabiduría, más allá del dinero que lo puedo conseguir vendiendo algo. Darle las gracias por su servicio, pero nada más, no voy a gastar 130 de piedra para un nivel de felicidad, no me compensa. Tengo que generar más piedra. Bueno, vamos a empezar. El zoroastrismo se fundó aquí porque aquí se fundó el paganismo cartaginés y solo puede haber una ciudad santa de cada religión, no se pueden fundar 2 religiones en una misma ciudad. Esta es la ciudad santa del paganismo cartaginés y esta es la ciudad santa del zoroastrismo. Bueno, ya tenemos zoroastrismo, eso lo vamos a aprovechar después, pero de momento vamos a hacer un guerrero. El hondero me pide piedra, el guerrero me pide metal, 50 de metal. Y vamos a trabajar el mármol acá, que me va a venir bien con la piedra. 12 de... Me da martillos del mármol, 2 martillos y 12 de piedra este mármol. Ok, otra cosa, bueno, continuamos y después les comento. Matamos a ese. A ver, sobre lo militar. El tema militar a distancia principalmente funciona de la siguiente manera. Cuanto más lejos estemos, digamos, más allá de que hay un rango, digamos, desde que él puede atacar una unidad a distancia, depende de qué tipo sea, y si es sobre colina, amplía más 1 ese rango de ataque. Cuanto más cerca peguemos, más daño hacemos, ¿no? Si tiramos de más lejos, si tiramos de 2 casillas hacemos menos daño que si tiramos de la casilla adyacente, lo cual tiene lógica, ¿no? Cuanto más lejos disparen los arqueros, menos efectivos van a ser. Si disparamos a una unidad que está sobre bosque le hacemos poco daño, ¿no? Porque los árboles van a parar una cantidad de esas flechas. Si atacamos a una unidad que está en terreno urbano, como este o como este que está acá, hacemos poco daño. O sea, vemos que a este le hacemos menos daño que a este que estaba por acá afuera, ¿no? Al que está dentro de los muros y demás, le hacemos menos daño.
Pero bueno, lo tenemos que atacar igual. A ver, este ya no puede atacar. ¿Qué pasó? A ver, ahí. Me estaba equivocando. Apretando otra cosa. Vale. Tengo esto de exploración épica que de momento no me interesa. Lo elegiremos después. Este está listo para entrar ahí a cubrir cuando matemos a ese. En un turno sale el hondero, si hace falta, lo llevamos acá y ya tenemos eso cubierto. Están todos trabajando, están todas. La reina Dido influye. La tutelación todavía sigue en curso, ¿no? Falta un año para que termine la tutelación de la princesa. Así que... bueno, este sí, este ya puede trabajar. Vamos a hacer piedra. Necesitamos piedra, metal, comida, piedra. El tema de... bueno, los árboles, cuando tenemos una tecnología de silvicultura, podemos poner un aserradero y nos da madera. Y mientras tanto, para conseguir madera podemos talar los árboles, tanto que estén fuera de nuestro territorio, ahora cercanos, ¿no? Pero fuera, pero cercanos, como los que estén dentro. Si apretamos una vez nos da 20 de madera, el árbol vuelve a crecer, ven en los tronquitos, ahí se ven. Este árbol pasado unos turnos vuelve a crecer, o sea que no se quita el bosque, sino que simplemente se tala, se consigue 20 de madera y vuelve a crecer. Si apretamos de vuelta, que ahora no podemos porque no tenemos órdenes, nos da 20 más y ahí ya directamente limpiamos la casilla, ya no va a haber bosque ahí. Una vez vuelve a crecer, 2 veces sobre la misma casilla desaparece el bosque forever, ¿no? Mira, ahí están quitando el campamento bárbaro de los egipcios. Lo tienen a puntito. Producción. Egipto y los tracios están en guerra. Egipto con la tribu. Y Misra, bueno, se van convirtiendo algunos al zoroastrismo, al paganismo cartaginés otros. Mi hija adquirió el rasgo de valiente, la segunda hija. Un evento relacionado a la instrucción, digamos, al tutelaje, ¿no? ¿Qué debería ser Dido? Bueno, puede adquirir dos rasgos positivos, pero que realmente no son de los más interesantes. Rastreadora, como general, más 3 de visión. Como líder, todas las unidades tienen más 2 de visión, no está mal. Cuando sea la próxima reina, probablemente pueda tener ese rasgo, ¿no? O ecuestre, bueno, unidades montadas todavía no vamos a tener, así que sí, el rastreador. Vale. Las minas del audio. Un evento ha subido el nivel de cultura de esta ciudad, que eso ya lo vamos a ver bien, digamos. Ya se voy a comentar, probablemente no en este video, pero en el próximo vamos a ver mejor la cultura cuando tengamos drama. Pero bueno, eventos culturales a veces, subir el nivel de cultura en la ciudad, a veces salta un evento. En este caso, las minas del audio. O puedo poner unas minas que me dan mucho metal y pago 200, o Dido gana más una disciplina y va a generar más dinero. Pero las minas del audio están bien. 16 de metal me daría. ¿Y dónde la pongo? La pongo acá. Me da 17. Es adyacente a esto. Y después puedo poner un especialista y me engloba frontera, ¿no? De momento no nos vamos a convertir al zoroastrismo. No vamos a adoptar zoroastrismo como religión oficial del reino. Llega una segunda propuesta de matrimonio. La verdad, si nos queremos casar con otro candidato. Con un tracio, ¿no? Los tracios parece que nos quieren. Podemos tener más de un esposo o esposa. Sí se puede. Acá. Me casaría con este hombre. Si me caso con este hombre, a ver, dice, voy a enojar un poco a mi esposo, ¿no? Pero gano un personaje más que tiene 3 de valor, me daría, o sea, estaría generando ya más 12 de instrucción militar, ¿no? Y tendría un general para poner el ejército. Ganaría influencia con los tracios, perdería 1 de legitimidad. O gano, digo que no y gano 20 de experiencia. Bueno, vamos a decir que sí. Tengo 2 esposos ahora.
Acá, cante. Siguiente. Yoshi's Potions. Un poco de, bueno, minas, ya, con la mina del Aurion estamos bien. Vamos a hacer un poco de, bueno, lo que más me urge es canteras. A ver, ¿ya salió este? Sí. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta acá, gasta unas cuantas órdenes. Ven, acá haría este daño, que me marca ahí en Sol Bárbaro, y acá haría un poco más, por estar al lado. Un crítico, eso le sacó mucho. Lo dejé a puntito. Vale, seguimos explorando un poquito, pero más que explorar, ver si tengo algo para hacer acá. Este está trabajando, el trabajador, este está trabajando, este está trabajando. Podemos hacer que Otis, la soldada de la corte, ahora tutele a, ¿no? Ah, porque no tengo dinero. Bueno. ¿Tengo algo para vender? No. En el próximo turno tutelará. Puedo vender comida o comprar, ¿no? Vender si tengo excedente, ¿no? Para... Cuanto más venda, más va a bajar el precio. Cuanto más compre, más va a subir el precio del producto en sí. Pero puedo vender las cosas. Pero no voy a hacer eso ahora. Acá vamos a poner a... Bueno, podemos poner un gobernador. Tenemos candidato, podemos poner a Opis. O podemos poner a la líder de familia, ¿no? Y eso va a subir las relaciones. Poner a la líder de familia me da 2,4 martillos, me quita una instrucción militar, porque es un rasgo negro, porque es asustadiza. Y me da 2 de felicidad, que está bastante bien, me quita un poco de oro. No es muy buena, pero es la líder de la familia. Que sea gobernadora de la ciudad me va a subir la influencia bastante, ¿no? Okay. Entonces no hay mucho más que hacer que mover estos dos, ¿no? Ahí te lo vamos a dejar por acá para que no lo ataquen. Listo. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un minero. Mira, englobo todo esto. Voy a un especialista acá, y además de ganar mucho dinero porque está sobre... Gano uno de instrucción militar, uno de tubo de ensayo y más 30 de oro. Y además hago un bombardeo cultural sobre todas estas casillas que me marca por acá. Es espectacular. Ponerme especialista ahí. Bueno, ya vamos a ir terminando. No quería hacer este video de no más de una hora. Así que vamos terminando. Hay cosas que me quedaban para comentar en el próximo video. Pero ahí tomó la ciudad. Vamos de a poco, ¿no? La situación en Persia necesita. Tomó la zona de Egipto. Guerra, matriarca, lideraba el Sebastán. La misión de comercio. A ver. Le damos 4 de ciencia y nos da 13. Le damos 6 martillos y nos da 13 de comida. Le damos 16 de instrucción militar y nos da 13. No, ninguna de las opciones me convence. La matriarca de la religión zoroastrista nos critica por atacar, por ser bárbaros. Quizás ya la metamos más pacífico. Sí, si le podemos decir esto, total de momento no tenemos otro campamento que atacar. Ok, ahora ponemos este por acá. Ya tenemos esa ubicación de ciudad para la cuarta que estamos entrenando ahí al colono. Y bueno, vamos a ir volviendo con estos. Una cosa que les quería comentar, dos cosas que les quería comentar, y ya dejamos el video. Quería hacerlo de menos de una hora, ¿no? Y después vamos con todo a partir de... Vamos a hacerlos más largos, el próximo a lo mejor 1 hora 10, no más, no va a ser 2 horas. Pero bueno, les comento dos cositas, y lo dejamos en el turno 21. Y lo seguimos la próxima. De lo que tengo acá apuntado. La primera, la producción. En este juego no tenemos, digamos, martillos de producción, ni sacamos producción de las colinas, como en Civilization 5, por ejemplo, ¿no? Que cuanto más producción tiene una ciudad, más rápido hace las cosas. De las colinas sacamos el mineral, que acumulamos para tropas y para pagar mantenimiento de edificios y unidades. La producción en este juego, bueno, como ya vimos, podemos construir
unidades de civiles, unidades militares, especialistas o proyectos, ¿no? Y acá arriba lo dice. Las unidades civiles dependen del crecimiento. Cada ciudad genera algo de comida, una cierta cantidad de comida, y lo que generan todas las ciudades es la comida total que ganamos. Bueno, cuanto más comida esté generando una ciudad a nivel local, ¿no? Digamos, la comida que genera la propia ciudad, no la comida que genera todo el imperio, más rápido va a ser las unidades que dependen del crecimiento, ¿no? Digamos, cuanto más esté enfocada la ciudad, o cuanto más tenga de comida y de crecimiento poblacional, más rápido va a ser estas unidades civiles. Por el contrario, la ciudad también genera instrucción militar, ¿no? Genera más adelante por edificios, por algún gobernador que le dé instrucción militar, ¿no? En este caso no. Genera un poco de instrucción militar. Cuanto más instrucción militar, ahora está generando más. ¿Sí? Cuanto más genere, más rápido se van a hacer las unidades militares, ¿no? Y los especialistas y los proyectos dependen del civismo, ¿no? Cuanto más civismo se genere localmente en la ciudad, más rápido se van a hacer los proyectos y los especialistas. O sea, la construcción de las cosas depende de la comida, de la instrucción militar, del civismo, que genere localmente la propia ciudad. Una ciudad militarista como esta va a hacer las tropas más rápido porque genera más instrucción militar. De hecho, acá le tendría que poner un gobernador. Vamos a poner a esta que me da más 2 martillos. Va a generar, digamos, más rápido las unidades militares porque genera más instrucción militar. Esta ciudad que tenía muchos martillos y demás va a generar más rápido los especialistas y los proyectos van a ser más rápidos, ¿no? Y si tenemos una ciudad con mucha comida, mucho crecimiento, las unidades civiles las van a hacer más rápido, aunque en general las unidades civiles se hacen rápido. Lo más determinante es una ciudad con buena producción, con buena instrucción militar para generar rápido tropas y con buena cantidad de martillos o de civismo para generar rápido especialistas y proyectos. Lo último, y ya me despido para este video. Bueno, lo último y una de las cosas más importantes, ¿no? Que la vamos a comentar. Ahora la comento rápidamente y la vamos a seguir ampliando en el próximo video. La regla urbana. Como ya les digo, como ya les comenté antes, los edificios, ¿no? Que vamos a ir viendo un poco más eso en profundidad en el próximo video, pero bueno, ahora lo comento rápidamente. Los distintos tipos de edificios que pueden ser militares, que dan civismo, ¿no? Como un tribunal, una biblioteca para que da ciencia, defensivos, ¿no? Para aumentar las defensas de la ciudad, como la ciudadela y demás, ¿no? Culturales, ¿no? Como un teatro, un coliseo. Bueno, los construye un trabajador sobre el terreno. Ahora, no sobre cualquier casilla, tiene que ser sobre una casilla urbana. Y acá tenemos estas casillas urbanas. Acá pusimos un edificio y además de ser un santuario, es una casilla urbana. Acá dice urbano. Este también es urbano, ¿no? Cuando construimos un edificio, por ejemplo, estos edificios de acá, los santuarios, bueno, tienen la particularidad de que se pueden construir en cualquier terreno. Pero son es una excepción. En general, los edificios como teatros, bibliotecas y demás, o cuarteles, solo se pueden construir en terreno urbano. Ahora, ustedes me dirán, tenemos poco terreno urbano. Tenemos la ciudad acá y 4 casillas. Bueno, los edificios se tienen que construir sobre terreno urbano o siguiendo la regla de adyacencia urbana. Eso es, podemos construir un edificio urbano en cualquier casilla que tenga 2 casillas urbanas adyacentes. Yo, cuando tenga ahora con drama, se me va a desbloquear el primer edificio cultural, que es el Odeón. Yo puedo construir un Odeón sobre estas casillas, que son urbanas vacías, ¿no? Estas 4 que están urbanas vacías, que no tienen nada, o en una casilla cualquiera que tenga 2 urbanas adyacentes, como esta, por ejemplo, ¿no? Que tiene acá adyacente, esta, acá adyacente, esta, acá adyacente, y encima englobaría, como es en frontera, englobaría territorio de un bombardeo cultural. ¿Qué es lo importante de esto? Y ya me despido y lo vemos más en profundidad la próxima. Lo importante de esto es que nosotros podemos ir diagramando hacia qué lado crece nuestro zona urbana. Porque yo pongo, ahora cuando tengo un Odeón, acá. Lo puedo poner acá porque es adyacente a 2 urbanas. Cuando construya el Odeón, esta casilla con el Odeón también va a ser urbana. Entonces,
Acá, ahora el próximo edificio lo voy a poder poner acá, por ejemplo, porque va a tener adyacente a este y a este. Y cuando construyo un edificio acá, voy a poder poner un edificio acá, ¿no? Porque va a ser adyacente urbano a este y urbano a este. Y así yo puedo ir diagramando la ciudad, hacia qué lado va creciendo y hacia qué lado voy construyendo los edificios siguiendo la regla de adyacencia urbana. Eso lo vamos a ver más en profundidad y lo vamos a ver, digamos, cuando empiece a construir algún edificio, ¿no? Ahora con el trama se me desbloquea y lo vamos a poder ver mejor ahí, ¿no? Así que, bueno, cumplí mi objetivo, creo que apenas estamos cerca de la hora, pero no pasamos de la hora. Eh, pero bueno, me quedan cositas para comentar. Ya vamos a. Si no quedó todo claro, creo que sí, es fácil lo de la regla urbana, ¿no? Más que nada para planificar bien qué zonas de terreno en una ciudad vamos a dejar para trabajar, para poner granjas, minas y demás. Y sobre qué lado nos vamos a ir haciendo lo urbano. Yo, por ejemplo, empezaría a extender lo urbano por ese lado, ¿no? Como es árido, no me dan muchos beneficios. Si pongo un avión acá, después pongo un edificio acá, después uno acá, después otro acá, ¿no? Y voy siguiendo la regla del dos adyacentes, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería comentar. No avanzamos tanto, pero comentamos unas cuantas cosas. Ya una vez que termine con esta lista de cosas que quiero comentar, vamos a avanzar un poco más. Yo creo que este tutorial va a tener, bueno, no creo que en un video más pueda explicar todo. De 3 a 5 puede que tenga 5 videos, ¿no? Así, digamos, jugamos un poco más y me extiendo un poquito más. Es probable que tenga 5. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido. Les mando un saludo muy muy grande a todos y nos vemos en la próxima. Chao.